fuerte Encantado de abrazo estar después acá. de tiempo sin vernos personalmente. Sí, vale. Bueno, Alonso, Sí. pero vamos a tratar de analizar un poco lo ocurrido en el día de ayer. Yo traté de hacer un análisis personal con lo que fue, digamos, mi observación. Luego hablaremos un poco del tema político, pero en principio, Alonso, es impresionante, de verdad, cómo la barbarie se apoderó del momento de la llegada de Guaidó. Yo, de hecho, comentaba eso, la barbarie estuvo presente y el régimen utiliza a ciertos y determinados peones para hacer el trabajo sucio, como evidentemente fue en el día de ayer, ocurrió en el día de ayer. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, Sergio, lo pensé mucho, eso que tú estás diciendo, lo he pensado muchas veces en este tiempo, lo triste, la regresión cultural que está planteada con el chavismo. Es decir, cómo se volvió parte del folclore nacional, que haya turbas llenas de ira, fanatizadas, con muy poca visión panorámica de lo que pasa, adoctrinadas, que de manera impune, en un marco totalmente permisivo, violentan la ley y cometen toda clase de delitos. Esto lo hemos visto en miles de ocasiones. Ocurre en parte porque los dirigentes chavistas en general son personas muy incultas, gente que no lee nada, o sea, son personas analfabetas políticos, gente que no tiene ninguna educación civil, que difícilmente se hayan terminado un libro completo, salvo alguna excepción, por allí no digo que sean todos, pero los que están a la vista son personas con muy poca formación, son una expresión de una sociedad del tercer mundo como la nuestra, de una sociedad subdesarrollada. Esto no pasa en un país civilizado. ¿Por qué no pasa? Porque en un país civilizado la gente, las autoridades, los funcionarios tienen en la cabeza que la alternabilidad, el derecho a elegir y el asunto de gobernar y terminar un ciclo y entregarlo forma parte de una convención, de una conquista para todos, de una conquista de la civilización. ¿Qué va a entender Diosdado Cabello esos temas? Eso es demasiado difícil. O sea, ahí está el problema. Venezuela tenía, pese a ser una sociedad subdesarrollada en muchos aspectos, ya que la Cuarta República, pues el Pacto de Punto Fijo, cometió innumerables pecados también y tuvo episodios bastante pintorescos e inaceptables, pero había unas conquistas de un país que, digamos, estaba aspirando a desarrollarse. A ningún militar, por ejemplo, a ningún miembro de las Fuerzas Armadas se le hubiera ocurrido en el régimen de Punto Fijo no ir a una interpelación legislativa, desairar a una comisión legislativa de una investigación. José Vicente Rangel formuló denuncias muy serias cuando era independiente y era una persona decente sobre la corrupción militar, y esos jerarcas militares tenían que ir a las Fuerzas Armadas a expresarse y a defenderse y a justificar. O sea, la cultura de la rendición de cuentas estaba sembrada. Acá eso no ocurre porque, bueno, parte de lo que estamos hablando es sencillamente que Nicolás Maduro y las personas que le acompañan pretenden que el país se cale y que asuma como normal que una elección tan importante como la del año pasado, tú la puedas convocar adelantándola 9 meses de forma inconsulta, con una campañita electoral de una semana, donde impides a los dirigentes con más arraigo participar, ilegalizas partidos y vuelves a las Fuerzas Armadas que traicionaron su pacto con la ciudadanía, con ese plan república, una cuadra de caballos al chavismo para levantarle votos. Entonces, claro, eso que llaman el interés nacional, la soberanía popular, que es lo que es exactamente, cuando se habla de soberanía, es que el pueblo decide quién quiere. Este pueblo fue chavista, yo nunca he negado eso. O sea, durante un buen tiempo lo fue, dejó de serlo. En la misma medida que estas personas, sin cuatro dedos de frente, malbarataran la riqueza nacional, desoyeran los consejos de los economistas, ¿no? Que le dijeron no apliques esas medidas económicas, ¿no? Desoyeran las consecuencias de las políticas que desarrollaron, acabaran con el tesoro público y ahora no quieren entregar el poder porque no les da la gana. Pero Ahora, bueno, Alonso, es pero imposible que eso no genere tensiones. Ajá. eso los lleva a actuar de esta manera, como actuaron con esta violencia en el día de ayer. Fíjate que no, y yo comentaba, no utilizaron a la Fuerza Armada, no utilizaron a la Guardia Nacional incluso, no utilizaron a la Policía Aeroportuaria, sino que utilizaron pues a sencillos trabajadores que les pagan algo para arremeter no solamente contra Guaidó, porque arremetieron contra nuestros
colegas allá en el aeropuerto y contra todo aquel que estuviera a favor de la llegada de Guaidó. Totalmente, fíjate, ahí el tema es, estas personas, claro, el gobierno vio que había una advertencia seria de los Estados Unidos y de Europa, y un cuidado como tocan a Guaidó, y Guaidó tiene el apoyo no solo de los Estados Unidos, lo tiene prácticamente de todo el mundo que le puede importar a Venezuela. Yo no sé si en las Islas Seychelles, ¿no?, o en Micronesia están con Guaidó, pero en el ámbito de la diplomacia venezolana es todo el mundo, o prácticamente todo el mundo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, lo que siempre ha hecho cuando ejerce procesos represivos, que es de forma, digamos, subordinada, la disfrazas de pueblo, está formando gente en el odio, violentando principios constitucionales, gente además que algunas de ellas son utilizadas, manipuladas, otras lo hacen de forma artera y abierta, Claro. bajo un criterio además de la ley que es muy distinto. Aquí tenemos una constitución que estamos todo el día clamando por su cumplimiento, la alternabilidad política, la descentralización, el Estado federal, la existencia de una vicepresidencia, la dimensión unicameral, todo lo que es la arquitectura de la Constitución actual, y ellos no la cumplen, sino cuando les da la gana, los martes por la tarde. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dicen los jefes militares chavistas? Esto es una revolución, es decir, es como nos da la gana, es como nos da la gana. Pues son unos revolucionarios que además no conocen teoría revolucionaria, nunca han leído nada de... Es muy notorio, es muy notorio. Entonces, claro, les vienes con un cuento de que ellos son la patria, de que ellos son la pureza, de que ellos son la continuación de la pureza nacional, y entonces, bueno, se la creen, y entonces nos ven a nosotros como unas especies de cónsules de los Estados Unidos o cosas por el estilo. Lo que estamos discutiendo en Venezuela es una conquista histórica que conquistamos en el año 58, es votar y elegir. Votar y elegir y cambiar de opinión si nos parece. Si nosotros votamos por Hugo Chávez, yo no, pero el país, pues, los venezolanos votaron por Hugo Chávez y tal y tal. Incluso, si en un ataque de largueza interpretativa le reconociéramos a Maduro su discutible victoria del 2013, ahora no nos da la gana. Y eso es un derecho que tiene la gente. Votar por otro, escoger a otro. Ese es el problema. Estos señores no entienden ese tema. Por eso Venezuela es una nación que está dando pena, porque Venezuela había logrado comprender eso, por eso hablo de regresión cultural. Lo que pasó ayer es parte del folclore político venezolano. Mira, yo soy corresponsal del país, del diario El País de España en Caracas. Mi coordinador del área andina, un español italiano, Francesco Maneto, un gran periodista, una excelente persona, el 5 de enero lo agarraron estas turbas, que además se ofenden cuando las llaman turbas. No, que el pueblo chavista estigmatizado por los medios y no sé qué, y la burguesía. O sea, que tienen derecho a comportarse como unos cavernícolas. Agarraron a Maneto, lo robaron, le robaron el celular, le cayeron a golpes, lo mandaron para una clínica y él en Europa se tuvo que hacer un trabajo porque uno de los lentes de contacto se le quedó incrustado en el ojo y tuvo que hacerse un trabajo ocular. Entonces, claro, oye, o sea, tú no hemos visto, Sergio, en 2017, cuántas veces no vimos a la Policía Nacional Bolivariana asaltando manifestantes. O sea, el mundo al revés. Son una política aprobada, una política que el alto gobierno conoce, pero son gente que no tiene escrúpulos, horizontes morales, solo cuando le funcionan a ellos. Ese es el problema. Ahora, veo entonces lo siguiente, Alonso. Efectivamente es lo que se ha mostrado en los últimos años y que se evidenció una vez más en el día de ayer. El presidente Guaidó llega a Venezuela, llega de alguna manera guapo y apoyado, por llamarlo, por decirlo de alguna forma. Llega con un discurso bien diferente, quizás muy repetitivo en lo que hemos visto en los últimos días como parte de la gira, pero llega con, digamos, con fuerza, llega con un protagonismo importante, fortalecido, con alianzas establecidas, con esperanzas de cambio. Y yo, de hecho, comentaba cómo hacer para que esto se mantenga y no se desinfle. Esto tiene que venir acompañado de acciones, porque de lo contrario la gente va a decir, ajá, ¿y ahora qué, Guaidó? ¿Vas con más de lo mismo? ¿Me explico? Claro, te comprendo perfectamente. Yo creo que cuando Guaidó irrumpe había una esperanza de que el asunto se resolviera a la vuelta de un tiempo, teniendo en cuenta que teníamos en estos 20 años. Guaidó tenía, parece, una influencia en los resortes del Estado chavista. Me da la impresión de que después del 30 de abril del año pasado, el chavismo ha recuperado el control de las fuerzas de seguridad internas, que es lo que lo mantiene en el poder. Entonces, claro, él regresa respaldado por
no solo por Estados Unidos, Europa, Canadá y toda América Latina, prácticamente toda América Latina, y por la opinión pública de todos esos países que están presenciando el horror venezolano. Es un horror, una tragedia histórica lo que estamos viviendo, pero a Guaidó se le ha visto un poco solo. Yo creo que ellos han cometido algunos errores a la hora de mantener alianzas, pero también ha habido mucho político venezolano con cortedad de miras intentando aprovecharse de eso para ganar espacio. Pues ese grupo que llaman La Mesita, mucho más tristemente célebre que famoso, y también la gente, los radicales de oposición, que, o sea, lo que están viendo es cómo le quita, o sea, el fuego amigo le ha hecho daño a Guaidó. Ellos han cometido algunos errores y lo hemos visto un poco solo en este tiempo. Ahora, yo creo que medidas vienen, lo que Guaidó estaba discutiendo, y es muy probable, además, yo estoy esperando que sean medidas, digamos, que él tenga decididas y que las tenga en la cabeza para ponerlas en un Contundentes. almanaque. Algunas de esas medidas también son discutibles. Todas las medidas aquí, como cuando una enferma está grave, que todo lo que le pongas puede tener efectos secundarios, aquí hay efectos secundarios. Por ejemplo, unas medidas de sanciones pueden agravar las cosas en Venezuela. Tienen un coro de críticos y algunas de las cosas que dicen son razonables, porque nadie desea ni sanciones, ni guerra, ni violencia. Lo que deseamos es poder salir de esto tranquilos, poder votar, darle al chavismo su oposición, que esa gente aprenda a comportarse, que tengan decencia, que sean gente honesta, pero eso es pedirle peras al olmo, ese es el problema. Y nada más, nosotros no queremos violencia, no tenemos cómo. Entonces, claro, ante tamaña injusticia, asimetría, la comunidad internacional se acerca. Y Guaidó tiene entonces que hacer una cosa que es importante, aunque ella sola tampoco resuelve nada, que es activar otra vez la movilización popular. Yo creo que decisiones vienen. Lo de la movilización popular me preocupa un poco porque veo en Venezuela no solo algunas zonas de normalización, sino además un deseo de la gente un poco reconstruir y andar su vida, y hay gente Claro, que ha estado tocada por un escepticismo claro, práctico. claro. Pero bueno, mira, estamos en una situación muy móvil. El solo hecho de que Guaidó siga ahí, de que haya salido clandestinamente, luego que se lo tenían prohibido, luego todas las amenazas, y vuelva como volvió, y pasara con su esposa, habla de persistencia, tenacidad, compromiso, limpieza en el esfuerzo. Por eso es que yo digo, a Guaidó le podemos tener crítica, pero no es que, no, o sea, hay cierto tipo de tontos de redes, no, que los Guaidó lovers, no es que no es eso. O sea, es el que dejó la Asamblea Nacional. Lo que tenemos es que respetar la institución que nos queda. Si Guaidó le entrega el testigo a otro, será otro. Mientras restauramos la gobernabilidad en Venezuela, restauramos el Estado de Derecho, le ponemos puesto a los chavistas en esto que llaman Venezuela. Para eso falta todavía. Pero Claro. yo creo que ahí está el punto. Pues probablemente hay gente que especula sobre una intervención internacional. Eso por ahora yo no lo veo. Pero sí, lo que sí es importante, lo que Guaidó acaba de hacer, ese que debe haber puesto mucha coherencia y un total alineamiento en los factores más importantes del mundo sobre la tragedia venezolana, lo cual quiere decir que de que vienen hechos contingentes, inesperados, me parece que es así, pues que vienen muchos y que lo que tenemos es que estar atentos, pues, porque es que de que vuelan, vuelan, en serio. El año pasado, ¿qué nos íbamos a imaginar que una cosa como que un director del CIVIN iba a estar metido en una conspiración? Nadie lo sabía. O sea, yo Sí, mismo me quedé sorprendidísimo con sí. esa noticia. O sea, hay una situación que uno no está viendo a simple vista, pero hay una tensión que se cocina. Con que el chavismo diga, no va a pasar, por supuesto. Esto lo digo es para protegerse uno mismo, porque es que a cada rato te pueden decir que es que tú estás haciendo una instigación. Con que los chavistas digan, mira, sí, es verdad, chicos, esas elecciones del 20 de mayo fueron una tracalería, fue una partida robada, nadie fue a votar. Nadie fue a votar. Todo el mundo se está yendo por la Con que, frontera, cosa que saben. con que alguien lo reconozca, dices tú, ¿no? Exacto, vamos a repetir las elecciones, jugamos limpio, pues y ya está. Con eso sería suficiente. Claro, Y entonces tú le ofreces garantías a ellos, no para, digamos, no puedes ofrecerles la cárcel, porque entonces no va a pasar nunca que haya no va a transición. pasar. Tienes que buscar la transición política. Ahí está el tema, pues eso no va a pasar, y ahí está la pugna planteada. Yo te digo, ayer yo pensé, bueno, la calle está fría, pero lo que me asombra es Juan Guaidó, porque es una bicicleta entre varias gandolas. Y ahí está, pues. El hombre está ahí. O sea, tiene un año y medio y ahí está. Y hay algo que pedía mucho anoche y lo insistía, y en parte de ese discurso que ofrecía allí en Sacao, pedía unidad. Y tú hablabas de esos extremos radicales, de los que llaman los Guaidó lovers, o sea, de cómo realmente lograr esa unidad, porque efectivamente es un momento para unirse y tratar de, no solamente desde el punto de vista político, es todo el país, pero en el ámbito político particularmente,
buscar que esos extremos radicales realmente sientan que pueden apoyar y no destruir. ¿Me explico, Alonso? Te entiendo, sí, no, de acuerdo. De hecho, yo por ejemplo sé, conversé con Antonio Ledesma en una entrevista que le hice para un portal acá y veo que él conversó con Guaidó, o sea que ahí hay zonas donde hubo aproximaciones. Sí, señor, Yo yo siento también que lo Ledesma hice está y también me ejerciendo, pareció, sí, sí. un trabajo responsable, no está pensando en candidaturas. Es decir, lo mismo diría para Diego Arria. Veo que hay unas que se acercaron posiciones, pues. Igual yo debe haber reconocido que ellos han cometido algunos errores, porque es que además ellos lo saben, que se fueron un poco sectarios. O sea, Sí, tienes que tener, hay gente que no va a arrimar el mingo porque está en otra, es decir, en el grupo de la mesita, ahí hay gente que está procurando obtener provecho para crecer en el caos, claro. poner sus partidos a crecer y ver si más adelante lo que está el resto es gente que está buscando la transición. O sea, que no se quiere dejar pasar el strike del 20 de mayo, que es inaceptable. Entonces, ¿para qué hay 23 de enero? ¿Para qué celebramos el 23 de enero si no vamos a poder, si no tenemos soberanía? Dejar pasar el strike del 20 de mayo, que es inaceptable. Entonces, ¿para qué hay 23 de enero? ¿Para qué celebramos el 23 de enero si no vamos a poder, si no tenemos soberanía, si no podemos votar, si no hay alternabilidad política, si hay partidos vetados? ¿Qué clase? ¿Por qué se ofenden cuando los llaman entonces dictadores? ¿Por qué se ofenden las turbas cuando se comportan como turbas? Es que lo de turbas les queda demasiado bien. O sea, es un comportamiento incalificable y eso se tiene que acabar en Venezuela. El tema es que la gente estudie, que la gente aprenda, que haya universidades, que los políticos se formen para que no sean estos políticos que dan pena, ¿no? Porque ni quinto año de bachillerato parece que tuvieran a veces, y entonces en Venezuela aprendamos a hacer lo que hacen los países normales, pues yo voto por la izquierda, yo voto por la derecha, yo voto por el centro, yo voto por un populista, o sea, muchas veces hemos visto, no, que Trump, que los populistas no sé qué, que López Obrador, mira, afortunadamente en esos países hay un marco institucional que los preserva. No sé si México, por cierto, pero en todo caso no es el caso venezolano. En Venezuela todo se vino abajo. Eso es lo grave. Y en parte es esa cosa, esa compulsión venezolana de destruir lo que empezaste, de cuestionar lo que tienes a medio andar. Eso le pasó a la democracia en Venezuela. Empezó a ponerse de moda que Pérez era un corrupto, que la partida secreta, que todos los políticos son unos corruptos. Y entonces nació la antipolítica y Chávez se coló por ahí y nos volteó el juego, pues no. Chávez se vistió de político y bueno, lo único que es verdad también, entre otras, es que a pesar de que estas personas son tan precarias y tan limitadas en su comprensión de las cosas, estos dirigentes chavistas, Hugo Chávez, que yo creo que es el gran responsable de esta historia, sin duda alguna, que era un hombre con una carga muy retorcida de odio y de venganza, pero que era un político sobresaliente, pues era un tipo que tenía una astucia que subestimamos y además era un líder militar que sembró en las Fuerzas Armadas lamentablemente esto, de que una cosa es la Constitución y otra es lo que yo diga, y que la palabra mía es la santa. En los cuarteles venezolanos tenemos ahorita fotos de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, una cosa que no había hecho en Venezuela ningún dictador, ninguno. Ajá, te No, escucho. nada, te quería Ajá. ya agradecer, Alonso, por este análisis, además, más que acertado. Bueno, también se presta mucho para la discusión. Te agradezco, por supuesto, Alonso. Seguimos en contacto y por supuesto, un fuerte abrazo. Dime, ¿querías decirme Un algo fuerte más? abrazo, Sergio. No, bueno, muchísimas gracias, encantado de todo este espacio. Veo que tienes mucha audiencia, porque tengo un poco de corazoncitos aquí saliendo. Te oye un gentío. Aquí No siguen, me sí, extraña. sí. Creo que también ayuda mucho el invitado. Un fuerte abrazo, Alonso. Fuerte abrazo, hermano, para adelante. Seguimos Cuídate. adelante, así es. Una Vale. pausa, amigas, amigos. En breve seguimos con más de Al Día con Sergio.